Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos a la televisión canaria. Muchas gracias por estar ahí con nosotros un día más. Vamos a hablar de un barco que es una reliquia, cumple 100 años, va camino de convertirse en un museo que podremos visitar todos, con una hermosa biblioteca, y podremos recrear la época de la que hablamos 100 años atrás, cuando nuestra tierra estaba comunicado por correíllos de vapor. Es una historia maravillosa, que gracias a Dios ha salvado este barco. Creo que es el único y el último de los barcos de vapor que se ha podido salvar. Nos acompaña quien más conoce de barcos en nuestra tierra, sin duda, Juan Carlos Díaz Lorenzo. Juan Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Has escrito como casi 50 libros, la mitad dedicado a barcos. Conoces perfectamente la historia del barco, barquito, barco, correíllo, como queramos llamarlo, al que me refiero, el correíllo La Palma. Vapor La Palma. El vapor La Palma. ¿Qué significa ese barco en la memoria de la historia de la navegación de esta tierra? Es un referente absoluto. Es decir, sin los correíllos no hubiéramos entendido lo que es la cohesión de Canarias en la actualidad y lo que lo fue durante esos 100 años en que ya es copartícipe de esta historia. Los 75 en que estuvo navegando. 75 años, sí. Bueno, 64 exactamente, pero los correíllos se retrotraen en el tiempo a 1888, cuando ya se establece el primer servicio de vapores, correos interinsulares por parte de una compañía británica muy ligada a Canarias, como fue la Elder and Dempster, ¿no? Y este correíllo, este vaporcillo, como tú dices en alguno de tus libros, el vapor La Palma, es el último superviviente de esa generación. Efectivamente, es el último superviviente por una serie de razones afortunadas en el tiempo, ¿no? El barco deja de navegar en 1976, en enero del 76, lo compra el señor Flick en Las Palmas, lo amarra en el muelle deportivo de Las Palmas con la intención de hacer un restaurante flotante, una discoteca, un entretenimiento. Hay una serie de impedimentos legales para darle en aquel tiempo, para darle a una figura de un barco que está a flote, darle ese tipo de uso. Por razones de seguridad, por razones de seguridad, por razones administrativas. No estaba claro. Quería ser una discoteca, dices, quería ser una discoteca, un pub, un restaurante, en fin, darle un uso para que el barco siguiese siendo el referente que ha sido de todos los canarios durante toda una etapa, ¿no? Al final el señor Flick se cansó de que aquella inversión poco dudosa solo generaba gastos. Claro, me dijeron que lo quiso donar y nadie lo quería. Y aparte de eso se planteó también desguazarlo. Y desguazarlo. En el último momento, cuando se planteó por parte de José Segura Clavel, el que era presidente del Cabildo de Tenerife, traer el barco para Tenerife, es cuando reaccionó una parte de la sociedad de Las Palmas. Entonces era alcalde Juan Rodríguez Doreste, lo recuerdo bien, y se armó un rifirrafe entre los dos políticos. Hubo otro episodio pequeño. Además, los dos socialistas, compañeros de partido y en dos instituciones. Y recuerdo una viñeta publicada en La Provincia donde se decía, salía la figura de Don Juan, dice: el barco no sale de Las Palmas, y Pepe Segura desde Tenerife, desde el Teide, ya empezando a remolcarlo, ¿no? Y todo el mundo recordaba la leyenda Segura tiene la palma, que los blasones. Es verdad que hubo un pleito entre, yo conocí a Don Juan Rodríguez Doreste, magnífico alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, magnífica persona, y a José Segura Clavel, que se empeñó de verdad en traerse el barco. Sí, se empeñó, y además lo trajo a remolque un remolcador emblemático y él iba allí, en Las Palmas, que era el Tamarán. El Tamarán. El barco viene remolcado desde Las Palmas hasta Santa Cruz, dio una vuelta de honor dentro de la dársena de Anaga. Ese día lo adelantó el Jetfoil, hay por ahí fotos publicadas en aquella época. Yo subí a bordo cuando el barco ya estaba cerca de Santa Cruz, junto con otros compañeros periodistas que entonces nos dedicábamos a estos menesteres, y a continuación el barco se puso en seco en Nubasa. Hay una larga historia, ahora contaremos, porque el barco llega y luego hay que restaurarlo. La gran historia: se crea una asociación. Primero los marinos mercantes veteranos quieren salvarlo como sea, no tienen éxito, se crea una asociación propiamente, finalmente una fundación para la restauración del correíllo con el Cabildo de Tenerife, y para, que vamos a ver imágenes ya de cómo está el barco, comenzar a restaurarlo. Hablaremos de la historia enseguida, Juan Carlos, pero me gustaría hablar viendo las imágenes del correíllo, del vapor. Se está restaurando en este momento. Sí. ¿En qué estado está la restauración? Bueno, el barco está a flote, atracado en el Muelle Norte. La restauración va cumpliendo sus fases. Hay unas limitaciones de índole presupuestaria, pero se ha hecho bastante, aunque todavía queda bastante por hacer también. En todo caso, recientemente se le colocaron los puntales
Y ya el barco, digamos que tiene otra presencia. En el acto del centenario, pues se le lució con las banderas del Código Internacional, se hizo un acto muy bonito, es decir, por lo menos se mantiene vivo ese empeño, ese entusiasmo. El casco negro era habitual, ¿verdad? Sí, sí, el casco negro, los correillos casi siempre tuvieron el casco negro, y digo casi siempre porque hubo dos etapas en que estuvieron pintados de color blanco, y estuvieron pintados también de un color verde claro. Por eso fueron etapas breves, siempre fueron los correillos negros, y de hecho en la mar isleña, en todos los puertos, en la memoria colectiva, a los barcos, a los correillos se les conoce sobre todo como los correillos negros. Los correillos negros. Cuando la Segunda Guerra Mundial y para certificar la neutralidad, ¿se les pintó algo en los costados? Sí, para los países tanto beligerantes como los que se quedaban fuera de la no beligerancia, pintaban sus nombres en los costados y las banderas en la amura y en la aleta para que fueran fácilmente identificables por parte de los submarinos. Eran neutrales. Hay una gran afición, Juan Carlos, a los barcos en esta tierra. Muchísimo. La gente está enamorada de siempre, yo de niño también, de los barcos. Tú tienes una página web muy visitada y que certifica también eso que estamos hablando, de cantidad de aficionados que hay a la mar y a los barcos, ¿no? Sí, tengo una página web que es mi nombre, juancarlosdiazlorenzo.com, que recibe más de 100.000 visitas mensuales. Más de 100.000. Hay 2 secciones dedicadas específicamente a la mar y los barcos, y es impresionante. Pero no solo ya las visitas, sino la cantidad de consultas que recibo y la cantidad de documentación que me hacen llegar también, desde todos los sitios del mundo. De todo el mundo, Estoy claro. asombrado. Estamos hablando de una página que se puede leer y consultar en todo el mundo. Es que además el sistema en el que trabajo te permite saber de qué países te visitan, y entonces, bueno, he visto en estos días antiguas repúblicas socialistas soviéticas como Azerbaiyán, por ejemplo. Azerbaiyán, no también. Se queda, interesado por los barcos de Canarias. ¿No? Juan Carlos, y lo cierto es que el amor a los barcos, la colección de imágenes de barcos, en mi época de fotitos de barco, ahora con lo digital imagino que será fotos de todo tipo, continúa la afición por coleccionar imágenes de barcos, sí, figuras de barcos, ¿sí? Mucho, sí. Aparte de eso, aquí mismo en Canarias, sin ir más lejos, hay una afición tremenda. Sí. Ahí están los spotters del mundo. Los spotters que van buscando la imagen original, ¿no? Y los barcos, ya están lo de los aviones que están organizados, también, que hay una asociación en Canarias que funciona muy bien, con el amigo Juan Ángel García León, que es el que lleva el tema y que agrupa 100 y pico spotters de toda Canarias, pero también hay spotters que se dedican específicamente a los barcos y que cuelgan sus trabajos, me mandan muchas cosas, no siempre puedo publicarlas todas. Porque, esa imagen en la que ocurre algo, ¿no? Efectivamente. Y estaba allí el spotter, el fotógrafo. Sí. Pero es que hoy todo el mundo tiene una cámara digital, un móvil o lo que portátil, fuera. Un móvil, hacen la foto, te la envían por correo electrónico, la suben a la red y accedes ahí inmediatamente. El barco, ha cambiado mucho. Aprovechando que te tenemos hoy para hablar de barcos del Correillo La Palma, pero aprovecho también, el barco que más expectación despertó en Canarias, en cualquier puerto, cuando nos visitó, ¿cuál crees que ha sido? De esta saga de los grandes transatlánticos, quizás. En función de la época. Porque en los años 20 no cabe duda que fueron los barcos alemanes, el Cap Arcona o el Cap Polonio, el Columbus, también fue un barco muy famoso en los años 30, eran barcos importantes, el France de 4 chimeneas, también finales de los años 20, pero en los años 60 tenemos, por ejemplo, al France y tenemos al Queen Elizabeth, y tenemos al Queen Mary, que también estuvo en Las Palmas, es decir, cada etapa tiene sus... Ahora, ¿cuál es la estrella, el barco estelar? En este momento, aunque no sea el más grande, el barco más mediático sin duda es el Queen Mary 2. Cada vez que viene eso genera una atención tremenda. Y pongo un ejemplo. Han venido a los puertos canarios barcos de más tonelaje, como los de la Royal Caribbean Cruise Line, por ejemplo, que no han despertado de tanto impacto mediático como cuando vino por primera vez el Queen Mary 2, que nos acordaremos en Tenerife en enero de 2004, que se colapsó el tráfico en la avenida de Anaga como si de los carnavales se tratase. ¿Ha vuelto? Y lo mismo pasó en Las Palmas. Sí, ha vuelto 3 veces más. Pero luego vuelve más discretamente, ¿no? Pero ya es más discreto, llama siempre mucho la atención, porque evidentemente es un barco espectacular, sí. pero ya no tiene el impacto que tuvo esa primera visita, que repito, fue algo impresionante. También es verdad que hay mucha novelería de la gente. Cuando se le dice por los medios que viene un barco espectacular, todo el mundo va. Luego viene el mismo barco espectacular, pero en silencio y la gente no le presta atención. Efectivamente, la última vez que estuvo el Queen Mary 2 en Santa Cruz de Tenerife, yo me acerqué a fotografiarlo desde la punta del Muelle Norte y éramos, bueno, un grupo de personas, pero nada que ver como aquella primera vez que, repito, el tráfico en Santa Cruz se colapsó. Sí. La isla que tiene más problemas para recibir grandes barcos y que, en fin, lo lamenta, ¿cuál es? ¿Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro? ¿Cuál tiene más dificultades? Afortunadamente, para recibir barcos ya todas tienen disponibilidad.
Por espacio, el puerto más limitado es el puerto de La Estaca, pero también puede recibir cruceros hasta cierto nivel. Los grandes cruceros que hoy navegan en el mundo, sobre todo en esta parte del Atlántico, que son prácticamente casi todos, es decir, los mayores cruceros del mundo son dos barcos gemelos de la Royal Caribbean Cruise Line que operan en Miami, que son gigantescos, son barcos de 260.000 toneladas, 6.000 pasajeros. Son ya ciudades sí. y están divididas en siete barrios, en 7 suburbios interiores dentro del barco. Les falta el alcalde de cada barrio, ¿no? Yo creo que lo tienen. pero los inmediatos predecesores nos visitan, que es el Independence of the Seas, por ejemplo, que es un barco de 150.000 toneladas y que lleva 3.000 y pico pasajeros y 1.000 y pico tripulantes. Es verdad que el puerto de Santa Cruz tiene un alto valor como, en fin, puerto de grandes cruceros transatlánticos, pero el puerto de La Luz y de Las Palmas es el gran puerto, sin duda, ¿no? Es un gran puerto, es un gran puerto que por capacidad, digo, por capacidad, por volumen de... por capacidad, vamos a ver, es una gran base de transbordo de contenedores en el Atlántico, sí, que lo hemos comentado ha ido creciendo en los últimos años de una manera espectacular. Yo no digo que no exista la crisis en el puerto de Las Palmas también, pero no se nota tanto como se puede notar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Allí están las grandes compañías que además hacen el transbordo y los mayores portacontenedores del mundo han hecho escala en el puerto de La Luz y Las Palmas. Hay allí una compañía que tiene más sede, ha creado un hub allí importantísimo para toda la zona. El Correíllo La Palma cumple 100 años, como el Titanic, porque además son coetáneos, son de la misma quinta. Creo que el Titanic se hundía y era la botadura del nuestro o algo así, ¿no? Se producía la entrega del vapor La Palma el día 10 de abril de 1912 y el Titanic se hundió el día 14 de abril de 1912. Por cierto que el otro día en un pregón en Santa Cruz, el pregonero José Antonio Pardellas contaba un dato, yo no lo conocía, que el Titanic se comunicó con la costera de Canarias, no sé si de Tenerife, de Gran Canaria, no recuerdo bien, para saber que tenía las comunicaciones en orden y poder salir a la mar, y que luego, bueno, fue el viaje inaugural, desgraciado viaje. El Correíllo La Palma tiene mucha historia y muchas anécdotas. Incluso tú has podido ir a bordo del Correíllo en su día, creo recordar. El primer viaje que yo hice, siendo un niño de 4 años y pico con mi madre, de La Palma a Tenerife, fue a bordo del vapor La Palma. Fue infernal, creo que las calderas no les dejaban estar ahí ustedes, pues en fin, no fue de placer el viaje. Pero este Correíllo que tiene tanta historia ha pasado por muchas, digamos, muchos percances. Embarrancó y estuvo a punto de ser el primero que se iba a pique. Embarrancó en diciembre de 1925 en Puerto Naos, en Arrecife de Lanzarote, en medio de un bravo temporal, y el barco estuvo a punto de darse por perdido. Sin embargo, afortunadamente fue reflotado y, casualidades de la vida, ha sido el único correíllo que ha sobrevivido en el tiempo. A todos los correíllos que entonces había. Los correíllos a vapor eran una salvación para Canarias, porque además había zonas rurales que no tenían comunicación terrestre, ¿no? Efectivamente, el gran éxito de los correíllos y su gran protagonismo fue enlazar cada uno de los puertos, de los tenederos, de los pequeños puertos insulares, porque los itinerarios de los barcos cubrían todas las islas y la vecina costa africana, de acuerdo con una programación de obligado cumplimiento que hacía factible en aquellas islas donde las carreteras todavía no estaban desarrolladas, que eran en todas realmente. De ahí vemos que el itinerario de los correíllos pues salía de Santa Cruz de Tenerife, iba a Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Los Sauces, volvía a Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, volvía a Santa Cruz, seguía por toda la costa de Abona, El Médano, Cristiano, seguía a La Gomera, San Sebastián, Vallehermoso, Valle Gran Rey, Hermigua, seguía El Hierro, Valverde, La Restinga, Frontera, es decir, cubrían todos, y lo mismo sucedía en las islas de la provincia oriental, tanto la isla de Gran Canaria como en Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, sí, una especie de red que además entre los sueños de la fundación era una línea carreta, ¿no? Sí, sí. Hay una de las, digo que entre los sueños de la Fundación, que ojalá lo puedan hacer realidad, está de la Fundación del Correíllo La Palma, está el recuperar esas líneas antiguas y que el barco, el Correíllo, pueda de nuevo hacer esas rutas ya turísticas entre lugares que eran antiguas travesías. Pero lo importante es que lo quieren convertir en un museo, es una reliquia, ¿no? El día que se inaugure como museo de la mar, de la navegación en Canarias y como biblioteca, eso puede ser un espectáculo. El barco de por sí ya es un museo. La máquina de vapor de triple expansión, con sus 2 calderas acuatubulares de la época, de llama en retorno, se llaman calderas escocesas, ya son un museo. El puente de navegación, cuando se restauran los camarotes, cada uno de los salones, los camarotes de los tripulantes y demás, todo eso, el rancho de la tripulación a proa,
porque los pasajeros de tercera iban en la parte de popa. Cuando se restaure todo eso, más lo que se le pueda poner dentro, es un auténtico museo. Habrá que cobrar entrada para ver La Palma. Está claro que esto es un museo, como un museo de verdad, en el que se paga por ver, porque lo que ha costado y lo que está costando 25 años después de esa recuperación y de esa salvación del Correillo, las labores de restauración, lo caras, costosas, difíciles que son. Indiscutiblemente, aparte de eso, pues necesitan personas que entiendan. Especialistas de cada cosa, se han ¿no? formado especialistas en los últimos años que están aportando su conocimiento y su trabajo de una manera muy loable, y quienes dirigen la fundación pues se han mantenido muy firmes en ese objetivo y han conseguido llevarlo a donde lo han llevado. Afortunadamente el barco está a flote, está en restauración, pudo haber fenecido hace mucho tiempo ya, como fueron sus compañeros de flota, que fueron desguazados, ¿no? Sí, sí. Incluso la fundación consiguieron los planos originales. Sí, una ardua búsqueda, ¿no? Bueno, vamos a ver, el pueblo inglés, entre otras cosas, es un excelente amante de sus tradiciones y de su industria naval. Y los antiguos astilleros en los que el barco se construyó, todo ese fondo pasó a instituciones que conservan toda esa documentación, conservan planos, conservan fotos, etcétera. Entonces nos encontramos con que todo eso existe ahí. ¿Desde cuándo escribes libros de barcos? Pues el primer libro lo publiqué en el año 88. Precisamente se tituló 100 años de vapores interinsulares canarios. Curiosamente el tema del que estamos hablando, los vapores. Y la portada es una foto del puente y la chimenea del vapor La Palma cuando estaba varado en Nubasa. ¿Hubo algún hundimiento de alguno de los vapores, alguna tragedia? No, hundimientos no, pero hubo un incidente muy serio con el vapor Fuerteventura. Aparte de lo que hemos comentado antes del vapor La Palma, hubo un incidente muy serio con uno de los playeros, de los barcos pequeños, el vapor Fuerteventura, que embarrancó en Villa Sanjurjo, en las islas Chafarinas, en medio de un bravo temporal, año 46-47, y estuvo a punto de perderse. Sin embargo, hacía falta barcos, el barco fue reflotado, restaurado y volvió a navegar hasta el 67. Y este del que estamos hablando, el protagonista del centenario, el Correillo La Palma, tiene 3 proezas que has citado en alguno de tus libros. Creo que salvó 3 barcos en diferentes puntos, lo auxilió, en fin, remolcó, hizo auténticas proezas para su naturaleza de barco de vapor, ¿no? Claro, vamos a ver, en aquellos tiempos la presencia de los barcos en la mar isleña, pues acontecía también poder salvar a aquellos otros barcos en apuros, que era frecuente que existieran entonces muchos más apuros de los que existen en la actualidad, evidentemente, porque las condiciones tecnológicas eran totalmente diferentes. La navegación del cabotaje en Canarias estaba a manos de personas cuyos conocimientos no eran muy exhaustivos en lo que es navegación, pero sin embargo no se perdían. Tenían otra forma de entender la navegación, pero también se producían sucesos importantes, ¿no? Entonces, varias oportunidades los correillos intervinieron. Hay otro dato interesante del vapor La Palma, ha sido el único correillo que hizo un viaje internacional. ¿Ah, sí? Hizo un viaje con turistas en el año 1951 a Madeira. Tuvo sus agallas. Y aparte de eso, cuando estando en Madeira, alargó el viaje un día más para ir alquilado por una agencia de viajes de Madeira a llevar un grupo de madeirenses a la isla próxima de Porto Santo, por ejemplo, ¿no? Y tenía capacidad, autonomía para esas travesías. Este barco vivió, no sé si decir sufrió, protagonizó, al menos convivió con 3 guerras, 2 mundiales y una civil. Así es, sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron con él? ¿Y lo usaron o no lo usaron? Sí, vamos a ver, durante la guerra civil los correillos negros fueron todos militarizados, estaban en Canarias, con lo cual se incorporaron al alzamiento desde el primer instante, quedaron militarizados. En el vapor Viera y Clavijo, el 16 de julio, viajó Franco de Tenerife a Las Palmas al entierro del general Balmes, y a partir de ahí Ángel Viña ha hecho una historia sobre eso, ha dicho que ahí puede estar la clave del golpe de Estado. Es un punto siempre a tener presente el embarque que Franco hace el 17 de julio del 36 en Gran Canaria, en el aeropuerto de Gando, a bordo del famoso Dragón Rapide, para viajar a África y ponerse al frente del ejército sublevado. Pero al mismo tiempo, durante la guerra mundial, pues fueron pintados con los colores de la neutralidad, se redujeron el número de expediciones mensuales que se hacían a cada una de las islas, hubo problemas de abastecimiento de combustible, ya lo había habido en la Primera Guerra Mundial, de manera sea que entre el año 14 y el 18 el servicio quedó solo a cargo de los más pequeños. Había problemas de carbón, entonces se fletaron con una compañía del Cantábrico para que hiciese tráfico carbonero. ¿Y cómo vivían, ahora que citas eso, las islas, esos momentos en que había tantas dificultades para traer las mercancías, ¿no? De desabastecimiento,
La suerte de Canarias es que, aparte de que existían los correillos y daban un servicio regular, existía una flota mercante de cabotaje muy importante. Juan Padrón Saavedra, Álvaro Rodríguez López, Rafael Álamo y José Peña Hernández, por ejemplo, con sus barcos de cabotaje mantuvieron el servicio entre todas las islas. Y eso fue una gran salvación. Del mismo modo que cuando se producen aquellos sucesos importantes que lastran la continuidad del tráfico frutero, se vieron obligados a vender sus barcos. Son las historias de la mar, son apasionantes. Estamos hablando del Correillo La Palma, 100 años, cumple un centenario. Hemos visto las imágenes del barco que lo están restaurando, algún día lo podremos visitar. Pueden hacerse fotos si quieren. ¿Dónde está exactamente ubicado el barco? Está atracado en el Muelle Norte, está en un sitio emblemático, en uno de los espacios históricos del puerto tinerfeño. Allí pueden ir, al lado de la antigua estación de Jet Foil, ¿no? Justamente, sí. Y allí, donde hubo una exposición, por cierto, maravillosa, sobre la historia del barco, hay también una película. Pueden ir allí, en fin, ver, retratarse, hacerse imágenes, fotos de recuerdo. Es verdad que cuando uno habla de la guerra y del barco, hay que recordar que también los gemelos del La Palma, el Vieri Clavijo, el León y Castillo, que estaban tan involucrados en todo, el Vieri Clavijo vivió una historia que me contó en su día don Pedro García Cabrera, que estaba allí en Villa Cisneros, entre los presos. ¿Cómo fue la historia? Una historia de película. De película. El barco hace su viaje tradicional, mensual, a la colonia de Villa Cisneros, y los presos republicanos que habían sido llevados al penal que allí existía, tramaron hacerse con el barco para huir de aquella zona y tratar de llegar con el barco a Dakar, y así lo consiguieron. Uno de ellos, dos de los asaltantes eran marinos mercantes, con lo cual estaba garantizado que el barco pudiera llegar, y la tripulación, parte de ella también se unió a los sublevados, con lo cual no hubo problemas con los maquinistas para poder hacer funcionar la máquina y hacer que el barco llegase a ese sitio con todos los evadidos, incluso algún militar también que se sublevó en aquel momento, y desde Dakar, en un barco francés, consiguieron llegar a territorio franco, y después ya, en fin. Muchos fueron detenidos de nuevo, otros. Efectivamente. Don Pedro, el gran poeta que estamos celebrando en el Día de las Letras en su honor, don Pedro García Cabrera, poeta que ustedes deben, no sé, deben leer, todos debemos leer a nuestros autores. Una de las grandes figuras. Es maravillosa su poesía, además. Excelente. Él me contó personalmente eso que tú has narrado, y me dijo cómo además con esa oportunidad del viaje a Senegal, a Dakar, conoce a un gran poeta, a Leopoldo Sédar Senghor, que luego sería presidente de Senegal, si no recuerdo mal. De la República, sí. De la República, o sea que, y las historias que tenía don Pedro con eso que tú has dicho es de cine, como has dicho, es una historia para llevarla al cine algún día. No sé si hay películas sobre esto, lo desconozco. Que yo conozca, en este momento, hay publicaciones, sobre este tema, pero película que yo sepa no. En todo caso, si algún día alguno de nuestros cineastas canarios se decide a ese tema, van a encontrar un filón y un impacto tremendo. Sí, hay historia narrada en ficción, historia ficcionada, en literatura, en novelas. Sí, ha sido llevado a la literatura por autores que conozco bien y magníficamente además. Volvemos al Correillo La Palma, porque la expectativa de un centenario como el que estamos viviendo todavía es discreta, porque no acaba la restauración. La crisis también la afectará, sin duda. Y mucho. El día que el barco se abra, saldrán a relucir todas sus historias. Yo sé que tú conoces incluso anécdotas cuando uno de los volcanes, por ejemplo, no sé si de La Palma. El volcán de San Juan, en 1949, donde se produce la erupción del volcán de San Juan sobre las manchas, la lava, que comenzó a brotar el 8 de julio, el volcán reventó el 24 de junio del 49, la lava sale el 8 de julio, y la lava corta la carretera general del sur que une Santa Cruz de la Palma con los llanos y viceversa, con lo cual la isla quedó aislada. Entonces no existía tampoco la carretera que daba vuelta a la isla como hoy, y fueron los correillos precisamente los encargados de mantener un servicio de carga y pasaje entre Santa Cruz de la Palma y el puerto de Tazacorte. Un día lo reciben a tiros, ¿por qué? Eso fue en 1920, había un problema de gripe española, y había pues desconocimiento, temor. El caso es que cuando el vapor León y Castillo llegó a La Palma y pretendió desembarcar a sus pasajeros y demás, pues algunos paisanos míos armados lo impidieron disparando. Había una gripe, la gente se atemorizó. Hay otra anécdota muy curiosa. El vapor Fuerteventura en esa misma época hace otro viaje intentando llevar, incluso llevó militares a bordo y guardia civil, les impidieron desembarcar. El barco bordeó toda la costa sur de la isla, llegó a Tazacorte, ya se habían enterado en Tazacorte, le impidieron desembarcar también, y entonces hace escala en un pequeño fondeadero en Fuencaliente llamado Punta Larga, y los vecinos de Fuencaliente ya estaban advertidos, y con el cura al frente, empuñando un revólver,
impidieron que se produjera el desembarco. Tremendo. Nuestro invitado además es cronista oficial de Fuencaliente, vaya si conoce bien la historia de Fuencaliente en la isla de La Palma, y estaba recordando también que la historia de los capitanes. ¿Hay alguno emblemático del Correíllo La Palma? Hay varios capitanes emblemáticos, pero uno yo creo que sobre todo, ¿no?, que es don Eliseo López Orduña, ¿no? Don Eliseo fue una de esas figuras entrañables, tiene además el reconocimiento de su tierra, tiene una calle en la ciudad de Las Palmas. Don Eliseo es una de esas figuras entrañables que merece además ser estudiado a fondo, igual que los otros capitanes, que tuvo muchos además, el vapor La Palma, Capitán Reina, Vallejo. Fue además escuela para mandar en Transmediterránea, había que pasar por los correíllos. Los alumnos de máquinas pasaban por los correíllos para hacer las prácticas de vapor, junto con otros barcos que entonces tenían máquinas de vapor también, como el Poeta Arolas o como el río Francolí, etcétera, ¿no? Había que pasar por ahí para luego poder ir ascendiendo de categoría, ¿eh? Pero en el caso de los alumnos y oficiales de puente, el pasar por la escuela de los correíllos era absolutamente fundamental para después poder conseguir mando en buques superiores, ¿eh? Historia de los capitanes, que son historia de los barcos, historia de la navegación, historia de esta tierra, que es una tierra marítima, rodeada de mar por todas partes. Somos islas, aunque muchas veces lo olvidamos. A mí me recuerda de los barcos a mi maestro Juan Antonio Padrón Albornoz, que tú conociste bien. Fue maestro mío y fue también maestro tuyo. Y tanto tú como él han sido las personas que más han dedicado su amor a este tema de los barcos, ¿no? La culpa de que yo me haya dedicado a escribir tanto de mar y barcos la tiene Juan Antonio Padrón Albornoz. Es que él fichaba y enganchaba a cualquiera, ¿no? Efectivamente. Nos inoculó el amor por los barcos desde la escuela. En su academia tenía fotos de barcos que te llevaban luego a encariñarte con aquellos como seres de nuestra historia, ¿no? Yo leía las crónicas de Juan Antonio siendo un niño. Los periódicos. Y las recortaba. La tarde, el día. Las conservo todavía. ¿Las conservas? Sí. Don Juan Antonio Padrón Albornoz, que siempre lo recordaremos como uno de los pioneros del periodismo de mar. Estoy también recordando que en la historia del Titanic, ahora está de moda, Juan Carlos, ¿hay alguna cosa que te haya llamado a ti la atención? Porque estamos hablando de barcos coetáneos. Lo que le pasó al Titanic, mira que se han hecho películas, libros. ¿Tú tienes alguna, en fin, sospecha de algo? ¿Te ha creado a ti en la historia del Titanic de esa época algún tipo de curiosidad en especial? Hombre, yo he leído y he investigado también la historia del Titanic. No cabe duda de que es uno de los episodios trágicos contemporáneos, ¿no? Pero hay una serie de factores que evidentemente incurrieron para que eso se produjera, ¿no? Por un lado, el interés del armador, la White Star Line, de mantener la alta velocidad, 22 nudos para que el barco era mucha velocidad, y los reiterados telegramas del capitán de que aconsejaba moderar la velocidad, puesto que estaban en zona comprometida. Los medios técnicos de entonces no eran los, y los que son materiales, hoy, ¿no? No eran tan buenos como creían. Ni los materiales, evidentemente, cascos remachados, también lo eran los correíllos, eran cascos remachados. Pero, en fin, en definitiva fue un cúmulo de circunstancias negativas desde el principio del viaje que al final acabaron con esta tragedia impresionante. Que seguimos dándole vueltas, hoy lo volvemos a hacer. En el caso de La Palma del Correíllo, por su estructura, dado que son barcos muy gemelos en esa época, se parecen todos, ¿tiene algo de particular su estructura? Lo que es el esquema de construcción prácticamente es el mismo, similar, salvando los tamaños, evidentemente, pero la construcción naval británica de la época, que era la señera, y en la que construía casi todos los grandes armadores del mundo, encontró pronto competencia en los alemanes y en los holandeses, pero los ingleses mantuvieron ese estatus durante muchísimo tiempo. La construcción naval española en 1912 no tenía el nivel que tenía la construcción naval británica. Prueba evidente es que los grandes transatlánticos españoles de la serie Marqués de Comillas, por ejemplo, se construyen en el año 28 sobre proyectos ingleses que estaban ya desfasados, y aún así tardaron muchísimo tiempo en construirse y en entregarse. La propia transatlántica, Pinillos y otras compañías construían sus barcos en Inglaterra. Los iban a construir evidentemente la compañía de vapores Correos Interinsulares Canarios, toda vez que era una filial 100% de una compañía británica, de la Elder and Dempster. Y ahí tenían garantizada la calidad del barco. Y los tiempos. Y también el tiempo que te entreguen el barco cuando lo dicen, claro. No como muchas obras que luego las demoras y los encarecimientos. ¿Hay tesoros en los fondos marinos canarios?
Sí, sí, hay tesoros. Hay sí. tesoros Sí, sí, hay. de hundimientos, Sí, sí, de claro, barcos que se han ido a pique. Sí, hay muchos pecios que están ya localizados, que han sido... ¿Están localizados? Sí, están localizados, están explorados convenientemente, otros están localizados y no están tan explorados, pero sí hay. La Baja de Gando, por ejemplo, sin ir más lejos, pues allí hay un barco de transatlántica, entre otros. ¿Y hay mucho oro por allí? ¿Hay Bueno, algún tesoro? algunas cosas se han recuperado otras piezas, es uno de los pecios más visitados y evidentemente es de los que puede haber, incluso puede haberse producido cierta rapiña en ¿También? un momento dado. Pero todavía hay tesoros por rescatar. Pero todavía hay tesoros por rescatar. ¿Y se sabe dónde están esos Sí, pecios? sí, por supuesto, y con los medios actuales muchísimo más. Con los medios actuales, por GPS, se sabe la localización ¿Qué hacemos, exacta. Juan Carlos, en tiempos de crisis, que no vamos a buscar esos tesoros ya? Yo creo que habría que tratar ese tema con más profundidad. Nunca mejor dicho, con más profundidad, pero uno se lo pregunta, en tiempos de crisis hay tesoros en el fondo del mar porque hubo tragedias, desgracias, hubo hundimientos, accidentes en su época. Yo creo que una de las cosas... Eso está ahí, hay que Carmelo, rescatarlo, ¿no? interesantes en este Mira que se ha momento... armado con lo del Odisei y la que se ha armado España. Efectivamente, pero en este momento hay un turismo que va increciendo, que es el turismo submarino, de gente que le También, gusta sí. bucear, y eso es un aliciente Es un tremendo. aliciente, sí. Bueno, ponemos ahí unas copias bien falsificadas, pero los originales los rentabilizamos una vez rescatados. En muchos lugares del mundo hay barcos, como se pretende con el Correillo, que luego son museos flotantes, en Greenwich, en países nórdicos. Ojalá lo veamos aquí algún día, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Otro día hablaremos de Finlandia. Con mucho gusto. Nuestro invitado hoy es cónsul de Finlandia, pero hoy hemos querido hablar de los barcos. No sé si es uno de tus últimos libros, ¿no? Se publicó hace ya algún tiempo, sí, son dos tomos sobre un mismo trabajo, sí. De la mar y los barcos. Juan Carlos Díaz Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias Gracias a ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.